Esta mujer es la madre de este muchacho, quien es un joven migrante venezolano en los Estados Unidos y quien fuera deportado hacia la cárcel antiterrorista de El Salvador. Ella alega en una entrevista con el periodista Carlos Moreno que su hijo es inocente y que no se cumplió el debido proceso. Vean el siguiente reportaje, que al final les doy mis comentarios. Les quitaron su cabello, los golpearon, le bajaron la cabeza, lo llevaron agachado, como si eran unos delincuentes, unos perros. Es la denuncia que hace la madre de este joven venezolano, Francisco García, el mismo que aparece esposado en esta foto, indican sus hermanos, quienes lo reconocieron por el tatuaje en su brazo entre el grupo de hombres enviados a la cárcel de máxima seguridad para pandilleros ubicada en El Salvador, tras ser acusados de ser miembros del Tren de Aragua. Mi hijo no tiene récord criminal en Estados Unidos, mi hijo no tiene antecedentes penales aquí en Venezuela. Mi hijo no es un delincuente, mi hijo es un barbero. Y eliminamos a más de 200 criminales violentos de los Estados Unidos, no solo del Tren de Aragua, sino también del MS-13. El grupo fue enviado en un vuelo desde Estados Unidos al país centroamericano, bajo la ley de enemigos extranjeros invocada por el presidente Trump. Lo que correspondía era que lo deportaran a su país de origen. Hicimos lo que teníamos que hacer, eliminar a los terroristas, amenazas significativas a la seguridad pública de los Estados Unidos. Por orden de la proclamación del presidente, hicimos lo correcto. Familiares de algunos dicen que fueron engañados, diciéndoles que iban a Venezuela. A pesar de que un juez bloqueó temporalmente la ley de enemigos extranjeros, la Casa Blanca ha salido a la defensa, diciendo que no violaron la orden del juez, la cual consideran carente de fundamentos legal, pero se emitió después de que terroristas extranjeros del Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. Fueron las palabras textuales de la secretaria de prensa de la Casa Blanca. El Tren de Aragua es una organización terrorista reconocida, establecida aquí por el régimen de Maduro para crear estragos. ¿Con qué finalidad? ¿En qué se basan? ¿Qué se sustenta para decir que son unos criminales? ¿Que son unos pandilleros? ¿Dónde están los registros? ¿Dónde están las pruebas que lo vinculan? La denuncia de esta madre no es aislada. Lo mismo argumenta la hermana de este otro arrestado y más familiares, quienes piden investigar detalladamente, caso por caso. Entonces yo exijo, por favor, que se le respeten sus derechos. Mientras tanto, el presidente Trump los ha catalogado como monstruos y el secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que pertenecen al Tren de Aragua. ¿Cuáles son sus armas según lo que están involucrándolos a ellos en pandilleros? Una tijera, una máquina de afeitar. Hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional no se ha pronunciado sobre estos casos en específico. Y una vez más, les pido que por favor me ayuden. Que me ayuden en todo lo que puedan a rescatar a mi hijo. Porque su familia, él tiene una familia y lo estamos esperando. Yo soy Carlos Moreno Reporta. Sígueme para que estés al día con lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En palabras claras, estos familiares lo único que exigen es que exista el debido proceso para determinar si sus hijos o sus familiares o esposos son o no culpables. Pero ¿qué es el debido proceso según la Constitución de los Estados Unidos? Leamos y aprendamos juntos. El debido proceso es un principio fundamental protegido por la Constitución de los Estados Unidos, específicamente en 2 de sus enmiendas. La 5ª enmienda para el gobierno federal y la 14ª enmienda para los gobiernos estatales. En términos simples, el debido proceso garantiza que el gobierno no puede privarte a una persona de su libertad, de la vida y de la propiedad sin un proceso legal justo y adecuado. Y de esto, del debido proceso, existen 2 tipos principales. El primero de ellos, el debido proceso procesal, que se refiere a los procedimientos justos y adecuados que deben seguirse antes de que el gobierno tome decisiones que afecten los derechos de una persona. Estos incluyen derecho a ser notificado, derecho a una audiencia justa y derecho a defenderse y a presentar pruebas. El segundo de ellos es el debido proceso sustantivo, que protege ciertos derechos fundamentales que no pueden ser violados por el gobierno aunque se sigan los procedimientos justos y adecuados, como por ejemplo los derechos relacionados a la privacidad, a la libertad personal y a la dignidad. En conclusión, el debido proceso busca garantizar que todas las personas sean tratadas
con justicia y que el Estado no violente arbitrariamente sus derechos. La pregunta es, ¿fueron tratados estos inmigrantes con el debido proceso? ¿Realmente sí se comprobó que son criminales? Si es así, perfecto. Todos los criminales deben ir a la cárcel y pagar por sus penas, especialmente los inmigrantes. ¿Y por qué especialmente? Porque los malos elementos nos afectan a los buenos. Por otro lado, ¿qué ocurre si no se hizo el debido proceso y junto con personas malas se llevaron a las personas buenas? Y ese es el llamado de atención que hacemos los activistas de derechos humanos, a que se cumpla el debido proceso y que queremos ver realmente las pruebas y evidencias para poder aplaudirlo o criticarlo. Si llegaste hasta aquí, por favor, dale like a este video y también suscríbete a mi canal. Eso me va a permitir seguir dando información oportuna y defender los derechos humanos de los inmigrantes en situación vulnerable. Cuento contigo.